Bueno, entonces hoy voy a mostrarles la base que hicimos con Stereoactive en Capecraft 1.14 y 1.15. Acá está la primera cosa que hicimos, que la fuimos modificando durante el tiempo que jugamos. Esta es mi cabeza realista, su cabeza realista y las skins de nuestros personajes que usaríamos en general. Acá dentro de la casa, eh, esta mesa de encantamientos que la conseguimos al principio, una parte que ella hizo y que yo ayudé a conseguir unos bloques para eso. Y acá arriba no hay nada, solo es un espacio vacío que ya no usamos. Y acá abajo, mm, la sala de cofres, la cual hemos rediseñado un montón de veces. Y acá tenemos cabezas de jugadores, cabezas de Enderman, porque el servidor tiene un plugin para cada vez que tú metes un jugador o un mob, te suelta la cabeza. Y tenemos todas las cofres organizados por categorías y todas están marcadas con estos marcos de acá. Y lo mismo sería el otro lado, que lo voy a mostrar de todas formas. Ay, por cierto, estos botones de acá no tienen ningún propósito, solo los puse ahí porque sí, me gustan los botones, son bonitos. Y sí, acá también hay categorías de esas. Y tenemos un easter egg, por decirlo así, que es ese slime de ahí, que se llama escondido. Y yendo hacia arriba, eh, vamos a ir a ver el resto de la base. Acá está la zona en la que dormimos. Hay otra cama porque a veces alguien duerme acá por alguna razón y mi cama moradita. Esa es la cama de seguridad. Y una colección de cabezas. Y por acá tenemos una mina y mi tumba. Ah, está mi tumba. No. Entonces, sí. Y acá está la mina. Vamos a ir ahí porque es aburrido. Pero son puros huecos y huecos y huecos y túneles. Y acá hay un zombie pigman que se llama Kenny, como el de South Park. En eso. Y me bugué. Bueno, y un slime que se llama Rolando, pero no se le puede ver el name tag. Ahí el cerdo zombie no se muere como Kenny de South Park. Por acá tenemos un sitio donde íbamos a hacer una cosa para los aldeanos que no se terminó. Acá está el portal que lo veremos en un momento. Y acá está un acuario que tiene la entrada, donde hay peces, aunque por ahí se ven, nada, todos felices. Y acá abajo está la zona que nunca terminamos. Bueno, que hizo el Stereoactive en su mayoría, que yo solo ayudé como a hacer el piso y un poco de los cuartos. Y donde irían los aldeanos por categoría, creo. Y hay un Ender Chest, no tengo nada ahí. Bueno, pues sí tengo un montón de cosas ahí, pero pues yo ya no quiero usar nada de acá. Ya me aburrí de jugar Cavecraft. Y por acá hay sí, este faro que lo dejamos ahí temporal, deberíamos quitarlo, pero da pereza. Esta fuente. Y por acá, yendo por acá, vamos a visitar esta zona, que es como por la montaña, porque en este momento estamos en el bioma de pantano, que es una combinación de montañas, todo raro esta zona. Y por acá tenemos esta torre que tiene gatos por dentro y que la hice con una persona que ahora es admin del servidor en el momento. Y pues sí, es una torre ahí que se supone que debería parecer abandonada, pero sí. Y esta es la mesa de crafteo que no lo necesitamos, vamos a quitarlo. ¡Ay! Le pegué al coso. Uf, bueno. Sí, acá hay muchos gatos que son de camarógrafa. Hay casos que son de ella.
No quiere. Di que sí, sí, los gatos son tuyos. Sí, los gatos son tuyos. Ajá. Y acá está la torre de hielo y unas camas que yo no sé qué hacen ahí. Y pues la torre de hielo se supone que iba a ser como una cosa elegante, con un restaurante y esas cosas como como turístico, pero pues sí. Acá está mi gata que es como la de la vida real que se llama Brownie. Un gato X ahí y por acá vamos a entrar a la torre de hielo, que pues está muy simple, pero pues sí, tomó como un buen rato en construir. Nos demoramos como, no sé, ahí está lleno de mobs. Me voy a poner la armadura mientras tanto. Gracias, camarógrafo. Y pues sí, entonces esto está lleno de mobs porque no lo podemos iluminar, porque si no se derrite toda la torre. Se derrite todo. Y acá logramos iluminarla con linternas de mar del juego. Y pues este es el restaurante, acá hay mesas, acá está la cocina, ¿qué más? Entonces ya bajando, vamos a bajar con el. Entonces bajando, vamos a ir al funeral de mis peces que se murieron en agosto, en el cual pues lo hice para hacerles un funeral a mis peces en el que habían invitados y todo, pues gente asistió, no habían invitados, no sé, pues sí, y pues fue un evento serio en este juego, sí, hicimos un evento serio al respecto. Y por acá está el sitio donde yo di un discurso sobre mis peces, sobre cuántos los quería, porque yo sí quería muchos mis peces. Me encantan los peces, sí, mi animal favorito. Y sí, ahí me senté yo con un traje negro a hablar sobre mis peces y ahí de cómo estén en paz. Y por acá, ya regresando, vamos a ver las construcciones que tenemos al otro lado. Y porque, sí. Y voy a mostrarles los peces, que eran unos glowfish. Este era Chernobyl primero, murió trágicamente en un problema con el acuario por un hongo. Esta es Mora, que también murió por la misma causa. Y Arándano, que también murió por la misma causa. Em, por acá hay un generador de concreto que hicimos, pero que no sé, a veces se usa y a veces no. A veces lo usa. Y por acá hay una granja de ovejas que lo usamos para conseguir lana de colores. Y ahorita les voy a mostrar una construcción que hice con esa lana. Por acá tenemos las primeras ovejas que conseguimos al inicio del servidor. Ahí están, aún existen. Y por acá hay unas granjas con comidas y esas cosas, pero casi nunca las usamos. Ahí hay caña de azúcar. Y por acá había un pozo en el que guardamos los aldeanos, pero algo pasó en el servidor y se murieron todos. Sí, entonces esto es porque este servidor es muy bugueado. Y acá está una casa moderna que hice para Stereodáctil, con interruptores de luces y cuartos. Entonces acá hay un acuario, hay este sitio que es como, no sé para qué es, no me saca. Acá hay una cocina, comedor, acuario que ya creo que lo había dicho, unos perros, eh, y acá arriba está una sala de televisión con un supuesto televisor que solo son puros mapas mezclados.
Y por acá está la cama, las mesas de noche. Y acá está el computador. Y eso, y acá hay muchos loros y pues sí, eso. Y por acá, la puerta trasera. Y por allá podemos ver un clipper que construí con las lanas que tenemos de la granja, usando cada color, intentándolos hacer como en una escala de colores. Y ahí hay un árbol feo que hice, pues no me gustó. Aquí hay una casa que hicimos que hice yo con una jugadora del servidor que es popular relativamente. Y por acá está todo esto que lo aplanamos, antes era solo un lago gigante y lo aplanamos todo, lo volvimos un lago. Y pues está de noche y están apareciendo los phantoms, entonces vamos a ir rápido por acá y vamos a ver los animales, que acá hay diferentes tipos de caballos de todos los colores y variaciones. Y los phantoms empezaron a aparecer, entonces acá hay más caballos, por acá están los colores de oveja, sí, acá están los colores de oveja, todos los colores. Los tipos de, aquí hay más y aquí están los tipos de llamas. También se incluyen las llamas que vienen con los aldeanos que intercambian cosas y se aparecen de vez en cuando. Acá hay cerdos, pollos, vacas, vacas hongo, vacas conejos, eh, eso. Eh, ponte esto. Ah, no, espérate, no te lo puedes poner. Eh, toma esto. Sí. Y acá hay caballos esqueleto, burros, osos polares, zorros de nieve, zorros normales. Y eso es todo por acá. Y ahora, a ver, por acá tenemos este sitio donde pondríamos una granja de papas. Era como un intento. Pero lo como funcionaría sería así: presiona este botón, las papas se riegan y se desactiva el mecanismo. Y acá bajando, eh, las papas caerían en un horno. Bueno, las papas caerían al horno y caerían al cofre. Ahí. Bien. Y acá hay bambú que ya como 20 siglos ahí creciendo. Y ya por acá tenemos como salida acá. Ay, las abejas, me olvidaron las abejas. Acá viven las abejas. No, no, ahorita no salen. Y por acá tenemos esta salida donde hay una base que está abandonada por otra gente que ya no juega. Pues sí, nos estorba porque pudimos haber usado este espacio para nosotros, pero pues no lo quitaron. Bueno, en realidad no nos los quitaron, yo dejé que ellos estuvieran allá. Y eso es todo de la base principal. Bueno, entonces acá está la isla de una Mushroom Island, una isla de hongos, en la que hicimos un árbol de Navidad durante, pues sí, la época de Navidad, obviamente, porque si no quedaríamos como unos raros si lo hiciéramos en la época del año. Y pues ahí hicimos el árbol y todas las cosas. Vamos a ver. Y pues sí, este árbol lo hizo Stereo Ágil, yo hice los regalos y pues queda muy bonito. Que no te olvides, queda muy bonito el árbol. Pues sí, acá están los regalos, están estos palos de dulce, estos bastones de dulce.
y regalos y ya. Y ahora les voy a mostrar el secreto que tiene esta isla, porque sí, yo hice una cosa acá que me pareció muy chévere y pues acá sí. Entonces acá hay unos cofres como llenos de cosas desorganizadas y eso, y pues no interesa. Entonces, acá está el secreto. Entonces está este sitio que eso era una Rabin y yo lo que hice fue cambiarla toda con bloques así de colores, bloques que más me gustaran y ponerlos todos sobre esto. Mm, y hay un acuario y un coso con lava y carteles y cosas y sí, y acá hay dos vacas que puse y justo en la isla. De resto alrededor, yo solo organizé la isla para que estuviera un bloque sobre el mar y ya, todo en esta isla. Entonces acá podemos ver el mapa que hizo Stereodáctil de Sonic que había mostrado yo en la base y que estaba también en la otra casa moderna y está cubierto por antorchas para que los mobs no spawnen ahí. Y ya, eso es todo. Entonces, ya que estamos en el Nether, que vamos a mostrar lo importante que es esta granja de blazes que se ve fea, pues funciona. Entonces, sí, la hicimos con un video en YouTube y me tomó toda una tarde, pues una noche, construirla, mientras Stereoactyl eh, desbarató toda la fortaleza del Nether. Entonces acá vamos a ver cómo funciona todo eso. Que no lo tenemos tan organizado como debería ser, pero pues sí, no interesa mucho en este momento. Oh, ya, ok. Entonces, sí, por acá está esto y por acá entramos a la sala donde se matan los mobs, los, los blazes. Y caerían acá si dejáramos una alt AFK arriba sobre el spawner. Y eso hace que los blazes aparezcan, ellos caigan acá y uno los mate. Y ya, así es como funciona. Acá podemos ver todo lo que hemos conseguido. Tres cofres llenos, pero pues tampoco que necesitemos mucho. Y ahora vamos a ir a la granja de oro. Entonces acá está la granja de oro, que está arriba. Y acá está el sistema de almacenamiento, que pues está vacío en este momento, ya que tomé todo el oro y se lo regalé a gente en el servidor. Pues porque tampoco es que uno necesite todo el oro. Vamos a subir acá y vamos a ver las plataformas que para hacerlo, si es solo una persona uno se demora haciendo 2 horas poniendo poniendo los bloques de la plataforma. Y sí, por acá. Y por allá. Oye, mira lo que hay por allá. Ay, es Sega, que Sega. Digo la Sega. Hola, mira, ahí está Sega y ella está ahí siempre. Y sí, siempre nos ayuda con las granjas, ¿cierto, Sega? Ujú. Eso. Bueno, chao, Sega. Y eso es todo. Este ha sido el tour de la base de Capecraft 1.14.15.
Esta fue la base de Pterodactyl y mía, en la que gastamos muchas horas jugando. Y pues eso es todo. Ahí.